¿Qué tal? Efectivamente, bienvenidos a Frente, la entrevista de los servicios informativos de esta casa, Canal Digital Huelva, Televisión, con la que cada día, después de nuestros informativos, aprovechamos para analizar más en profundidad la actualidad informativa onubense o simplemente para abordar asuntos de interés para Huelva y su provincia. Hoy vamos a dedicarla a la campaña mundial por la educación, que por segundo año consecutivo se está celebrando esta semana en Huelva. Y para ello vamos a conversar, se sienta con nosotros frente a frente la coordinadora de esta campaña en Huelva, que es Lola Galán. Bienvenida, un placer tenerla aquí en CDH. Bienvenida, buenas noches. Campaña mundial por la educación, que se pone en marcha en Huelva por segundo año. Se inició el año pasado, hace años que se celebra en otras zonas, en otros países, pero en Huelva desde hace 2 años. ¿Por qué pone usted en marcha esta campaña en Huelva? Bueno, nosotros veníamos pensándolo de ponerla en marcha hace tiempo, lo que pasa es que somos pocos voluntarios y este año ya nos hemos embarcado, por segundo año nos hemos embarcado en ponerla en funcionamiento, en ponerla en marcha. Y bueno, esto es una campaña que se hace, como bien has dicho, en muchos países, en más de 100 países y en muchas provincias en España, muchas comunidades autónomas. Aquí en Huelva se pone en marcha de la mano de Entre Culturas, pero en otros sitios se pone en marcha de la mano de otras ONGs que lo llevamos a cabo. Usted representa a Entre Culturas, una ONG de la que usted es delegada en Huelva desde hace unos años. Sí, perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales de esta campaña? ¿Qué se persigue con ella? Bueno, en esta campaña lo que se persigue es concienciar a la población y en buena parte a la parte política de nuestro país y de todos los países de la necesidad urgente que tiene cualquier país de educación. Estamos promoviendo que en todos los países, digo subrayo porque no estamos solo hablando de España y casi no estamos hablando de España, que en todos los países haya una educación gratuita, inclusiva y de calidad. Es decir, que no sea solo hablar de si los niños van o no al colegio, que es quizás lo que aquí en España nos interesa de alguna manera, sino que hay muchos países donde bueno, se piensa que lo que está ahora mismo, las cifras que se barajan es de que hay más de 100 millones de niños que no tienen acceso a la escuela. Entonces, eso es un problema. Más de 100 millones de niños y niñas en todo el mundo. Sí, de niños y niñas, sí, perdón, que no tienen acceso a la escuela. Entonces, esto supone el que los países estén condenados a vivir siempre manejados por alguien y no tienen los ciudadanos esa formación. Nosotros no solo promovemos el que haya una educación primaria, digamos, sino el que haya esa educación vaya siendo de calidad, vaya siendo durante todo el proceso que unos alumnos puedan ir accediendo a unos estudios secundarios, a unos estudios universitarios, en el caso de los alumnos y alumnas que quieran y tengan capacidades para enfrentarse a ellos. Digamos que defendéis con esta campaña que el acceso a la educación sea un derecho para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todas las personas del mundo. Para todos. Eso no afecta a España porque ese derecho está garantizado, pero sí afecta a España y a Huelva en la medida de que con esta campaña también tratáis de sensibilizar a la población onubense y española de que se implique en ese gran objetivo, ¿no? Claro, claro. Nosotros, esto que ayer tuvimos el acto en la universidad, aquí nosotros como cristalización de esa campaña, nosotros le damos ese nombre de SAME, que significa Semana de Acción Mundial por la Educación, y es una semana, hay centros con los que nosotros contactamos. Claro, este proceso se empieza muy atrás porque tiene un trabajo que hacen los centros, en este caso en Huelva se han implicado el Colegio Safa Funcadia, el Instituto Alonso Sánchez y la Safa de Valverde. Nosotros les facilitamos unas unidades didácticas que el profesorado durante esta semana trabaja con los alumnos. Claro, estas unidades didácticas dan mucho a conocer y sensibilizan mucho a los alumnos de no solo lo importante que para ellos, que están ahora mismo en el proceso, tienen la educación, sino lo importante que es que sepan en las circunstancias que estos alumnos de otros países, estamos hablando de Sudamérica, de África, de Asia, con qué problemas esos alumnos van a clase
o no van porque no tienen. Entonces, bueno, eso sensibiliza mucho a los alumnos y cada año tiene, pues, digamos, un lema, un eslogan alrededor del cual se hace la campaña. Los alumnos trabajan en esas unidades didácticas, hay varias, están siempre pensadas pues para diferentes edades. Ayer solo estuvieron chicos de secundaria, pero en otras ciudades van chicos también de primaria y muy pequeños, ¿no? Y claro, no es lo mismo lo que se puede trabajar con unos niños de primaria que con unos chavales de secundaria. Trabajan y eso lo hacen después, lo llevan a un ejemplo físico que, bueno, este año el lema es "Pido la palabra por la educación". Y nosotros dijimos, bueno, pido la palabra, levanto la mano. Y por eso allí en el salón había, y los chavales llevaban su mano, algunos hecha, otros lo llevaban en alguna cartulina, y algunos se lo pusieron, tunearon camisetas y se pusieron el pido la palabra. Entonces era ese acto el que tuvimos, que fue ayer el acto, lo que nosotros llamamos acto central de la Semana de Acción Mundial por la Educación. Sí, el acto central de la Semana Mundial por la Educación, que ya lo pudieron ser testigos de él los telespectadores de CDH en nuestro informativo de este jueves. Digamos que esta campaña, esta Semana Mundial por la Educación o Campaña Mundial por la Educación en Huelva ha consistido en el desarrollo de una serie de unidades didácticas en 3 centros educativos, Safa Valverde, Safa Foncadia y Alonso Sánchez. Unidades didácticas a través de las cuales los alumnos pues han podido conocer la situación o la falta de acceso a una educación en todo el mundo y además tomar conciencia de la importancia que tiene que en todo el mundo todas las personas tengan derecho a la educación. Después de esta semana desarrollando esas unidades didácticas, han celebrado un acto central en la Facultad de Ciencias de la Educación, que consistió en, digamos, poner de relieve lo que han aprendido, ¿no?, durante toda la semana. Claro, los más importantes, los actores importantes de ayer son los alumnos. Es decir, ellos son los que han preparado. Sí que es verdad que la universidad nos dio toda clase de facilidades. Hemos estado, yo ayer no sabía cómo darles las gracias porque desde facilitarnos el salón de actos ayer, han estado también divulgando en la web de la facultad este acto de ayer y la semana, toda la semana de la SAME. Ayer, desde que llegamos, cualquier problema, apareció un problema con el ordenador, enseguida nos lo arreglaron. Estuvieron, como pudiste ver, asistieron, el alcalde tenía prevista la asistencia, pero tuvo que excusarse porque tenía otras cosas y fue un concejal. Y después fue también un concejal de Izquierda Unida, el rector y 2 decanos, la decana de Educación y el decano de Ciencias Experimentales. Pero después realmente los actores eran los alumnos. Ellos fueron presentando todo lo que ellos querían reivindicar y pedían que los políticos se adhirieran a esas peticiones suyas y fueron subiendo, leyendo cada centro sus reivindicaciones y luego se les entrega un diploma, a cada centro, no a cada alumno, sino a cada centro que ha participado en la SAME. Decía antes que hay 100 millones de niños y niñas en el mundo sin acceso a la educación, o sin derecho al acceso a la educación. ¿Esa cifra va aumentando en los últimos años o disminuye? ¿Se están consiguiendo bajar esa cifra? Ha disminuido, ha disminuido. Hubo unos años que iba creciendo, ahora ha disminuido algo, pero claro, esto va en consonancia con el desarrollo de ciertos países, ¿no? Entonces, cuando los países van, estos que llamábamos siempre, que yo creo que ahora se oye menos, esos países en vías de desarrollo, pues bueno, hay algunos que van ya saliendo de forma que de lo que se trata es, bueno, pues que no nos necesiten. O sea, el ideal es que no necesiten. Nosotros, a ver, los voluntarios de Entrecultura o de otras ONG, nosotros no vamos a ningún país a resolver problemas, sino que ellos plantean cuáles son los problemas. Desde aquí, desde Entrecultura o desde otras ONG se hacen los proyectos, se elaboran proyectos y se busca financiación, porque eso es un pie muy importante, que se busque, bueno, con motivo de la crisis la financiación pública ha bajado muchísimo, ya, bueno, son muchos los organismos que no pueden o no
no meten en sus líneas de apoyo el apoyo al desarrollo. Y bueno, pero está ahí, son muchísimos los alumnos, las personas, niños y niñas, incluso personas mayores, porque también hay un problema en muchos países de formación del profesorado. Entonces ahí hay que acudir también a que ellos mismos, de los mismos países, sean personas que vayan formándose y que puedan formar a otros. Esto no es, si no va esa cadena, no funciona. Para cumplir para conseguir ese objetivo de que la educación sea un derecho para todo el mundo, no basta solo con estas campañas que están muy bien para que los alumnos de países en los que sí hay derecho a la educación tomen conciencia y se sensibilicen sobre este problema. Hacen falta más cosas. Hace falta que escuchen los políticos de todo el mundo. ¿Para eso hacéis algo más aparte de esta campaña? Bueno, nosotros hacemos fundamentalmente aquí en España, nosotros aparte del trabajo que lleva a elaborar los proyectos, buscar a quien presentárselo y conocerlo, pues nosotros fundamentalmente nos dedicamos a la sensibilización aquí en España, porque realmente si hoy no nombramos, no has nombrado tú lo de los 100 millones de alumnos que no tienen acceso a la escuela, no es que falten, pues las personas no lo saben. Entonces, cuando muchas veces se pide pues un donativo, nosotros trabajamos en Entrecultura con lo que se recoge de los socios, lo que se recoge de donaciones y lo que los organismos públicos y empresas, que hay algunas empresas fuertes que sí, también asisten a esos proyectos, pues sin eso, sin dinero, no se puede mover absolutamente nada. Es verdad que detrás, en esos países, hay muchísimo trabajo de personas muy abnegadas que desde luego no lo hacen por dinero, pero los recursos hay que tenerlos y hay que tener, bueno, tenemos muchos ejemplos desde Entrecultura de proyectos concretos que nosotros hemos apoyado, hemos buscado financiación y bueno, al final cristalizan en cosas muy concretas. Bueno, pues ahora hablamos de proyectos de Entreculturas y retos y objetivos de Entreculturas. Hablábamos antes de que en España y en Huelva no existe ese problema de no tener derecho a la educación. Aquí todo el mundo tiene acceso a la educación, pero ya no tenemos ese problema, pero tendremos otros. A su juicio, ¿cuáles son los principales problemas educativos que puede haber en España y en Huelva? Bueno, yo ya aquí hablo como docente, lo he sido hasta el año pasado, ya el año pasado me jubilé y he sido docente en un instituto. Y bueno, yo creo que en España ahora mismo el problema de la enseñanza está en el valor que no se le da. Es decir, yo creo que ahí no se puede culpar, los últimos culpables son los alumnos. No, los alumnos reciben lo que se les ofrece. Entonces, si desde la familia, desde el profesorado, desde la política, no se le da un valor importantísimo a la educación, luego no podemos llevarnos las manos a la cabeza si los alumnos lo que más les gusta es faltar clase. Bueno, es verdad que siempre nos ha gustado como primera asignatura el recreo, pero eso yo creo que es muy sano. Pero, claro, los alumnos le dan la importancia, ellos beben de lo que escuchan en los medios, de lo que escuchan a sus mayores en casa. Todo eso yo creo que ahí sí se debía de hacer. No sé cómo, realmente es difícil. Ha habido otros años, otras veces no creo que otros años hayan sido mejores, pero sí que a lo mejor se le ha dado otra importancia, yo qué sé, otro respeto a los padres, a los profesores y a los alumnos. Yo creo que los alumnos tienen que ser el primer objeto de respeto y de preocupación. Ellos son los que o se forman o se deforman. Es decir, cuando un alumno no está bien tratado por todas partes, desde su casa hasta el centro, el colegio, el instituto, lo que sea, y por los políticos, pues después no se puede esperar que tengan un cariño a la educación que no se les ha volcado, ¿no? Yo creo que eso, a mí me parece que ese es el problema más importante, más allá de que cuando como profesores decimos, bueno, es que los programas, es que no sé cuánto, no sé qué, vale, sí, eso está muy bien y es cierto, pero yo creo que va más allá. Lo fundamental es que se valore la importancia que tiene el sistema educativo en el que están. De hecho, los alumnos que participan en estas cosas, cuando ellos ven algún vídeo, de los que Entrecultura tiene mucho, y ven a chavales que andan
todos los días 7-8 kilómetros por caminos que no sé por qué tienen ese nombre, y van al colegio y luego vuelven, y ellos piensan, bueno, pues si nosotros, ¿por qué nos quejamos, no? Claro, eso les hace a ellos valorar su trabajo y ver que eso es importante, ¿no? Y que, bueno, que quizás tienen menos cosas de qué quejarse. Bueno, hemos dicho antes que la campaña mundial por la educación la ponen en marcha varias ONGs, entre ellas la suya, de la que usted es delegada en Huelva, que es Entre Culturas. Entre Culturas, ¿desde cuándo existe en Huelva y a qué se dedica? Bueno, Entre Culturas lleva ya muchos años en España. Entre Culturas nosotros tenemos dos apoyos. Entre Culturas es una ONG de la Compañía de Jesús. Tiene dos patas fundamentales, que es donde se apoya, una en Latinoamérica, que es Fe y Alegría. Fe y Alegría nace en Venezuela en los años, creo que es el 54, si no me equivoco, y el Servicio Jesuita Refugiado, que ha nacido bastante después, que está en los campos de refugiados en África fundamentalmente. Entonces, Entre Cultura empezó aquí en España con el nombre de Fe y Alegría. Aquello de fe en España no sonaba bien y entonces, bueno, como realmente trabajamos con muchas culturas, pues cristalizó con el nombre de Entre Culturas. En Huelva ya lleva tiempo funcionando. Bueno, tuvo unos años que bajó un poco porque el voluntariado era demasiado joven, bueno, no lo sé. Y ya llevamos pues unos 10, 11 años trabajando en Huelva, sí, de la mano de... Tenemos pues esa delegación, ahora mismo somos 8 voluntarios. Somos voluntarias y un voluntario. Es una ONG para el desarrollo. Para el desarrollo, sí, sí, sí. Y básicamente, ¿cuáles serían las principales acciones que lleváis a cabo en Huelva? Aparte de esta campaña mundial por la educación. La sensibilización es a lo largo de todo el año. Sí, nosotros vamos a centros educativos. Siempre en materia educativa, estamos hablando de materia educativa. Nosotros aquí en materia nos centramos en los colegios, en ir a centros. Después hemos tenido diversas campañas. Hace 2 años tuvimos una exposición de migrantes, que la tuvimos en la Casa Colón, y que impactó muchísimo. Fue mucha gente a verla. Tuvimos la circunstancia de que coincidimos con el Festival de Cine, pero a pesar de eso fue mucha gente a verlo y fueron centros... Claro, ahí esas fotos estaban hechas desde Latinoamérica y aquí se le unieron, eran casi todas de la frontera México-Estados Unidos, y aquí se le unieron fotos de la frontera con África, de Ceuta y África. Y realmente eran unas fotos impactantes y eso fue una campaña muy buena porque, bueno, por una parte se visibiliza, aquí en Huelva no se conoce Entre Culturas, cuando se dice Entre Culturas dice ¿entre qué? Bueno, entonces, bueno, quizás porque no la hemos dado a conocer, seguramente. Y esa exposición era muy buena, la fotografía era de fotógrafos buenos, no era una fotografía hecha así, y realmente daba mucho que pensar de cómo cruzan la frontera. Lo mismo la nuestra, la hispano-marroquí, que la frontera de México con Estados Unidos. Y eso, bueno, tenemos algunos días solidarios que se recauda, además de hacer un poquito de que se conozca Entre Culturas, pues se recauda algo de dinero para alguno de estos proyectos que se llevan a cabo. Bueno, pues seguro que a partir de ahora se conoce mucho más en Huelva, seguro. Entre Culturas. Lola Galán, coordinadora de la campaña mundial por la educación y delegada de la ONG Entre Culturas en Huelva, nos quedamos sin tiempo, ha sido un placer tenerla aquí. Si quiere, muy brevemente, algún reto fundamental que tenga su ONG de cara al futuro, lo más importante, algún proyecto. Sí, tenemos uno muy inmediato que es en este mes, que es una recogida de firmas por los emigrantes, ¿vale? El problema de la emigración, y ya hicimos una recogida de firmas hace año y algo, y para apoyar todo cómo están entrando aquí los emigrantes, bueno, cómo están entrando o cómo no están entrando, y eso es lo más pronto que tenemos ahora en mayo, a final de mayo. Y yo sí quiero sobre todo agradecer, bueno, el que nos hayáis apoyado, porque realmente si no se visibiliza a través de los medios de comunicación se queda muy cortito. Bueno, pues las personas que estuvieron ayer, pero boca a boca antes funcionaba mucho, pero ahora funciona más si se nos ve. Bueno, pues eso tratamos, de dar a conocer todo lo que ocurre en Huelva y en su provincia. Muchas gracias. Vale.
Gracias a Lola Calán, coordinadora de la campaña mundial por la educación en Huelva y delegada de la ONG Entre Culturas en Huelva. Ha sido nuestra invitada de hoy en Frente a Frente. Nosotros volvemos el próximo lunes con otro invitado o invitada. Que pasen un buen fin de semana.